Gracias y paz, amados hermanos. Buenos días, que el Señor bendiga en esta mañana cada una de sus vidas. Soy Juan Carlos Barahona González. Me gustaría, amadas vidas, que estemos muy atentos para recibir la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta mañana. El tiempo devocional de hoy lleva como título No por obras de la ley. No por obras de la ley. Y vamos a comenzar leyendo dos textos que se encuentran en uno de los evangelios. Marcos capítulo 9, versos 14 y 15. Declara la palabra del Señor lo siguiente. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Y en base a este texto tenemos un devocional en esta mañana. Me gustaría que prestemos muchísima atención. ¿Cuán grande es la diferencia entre Moisés y el Señor Jesucristo? Cuando el profeta de Horeb, Moisés, estuvo 40 días en el monte, sufrió una especie de transfiguración, de suerte que su rostro resplandecía con gran brillantez. Y como el pueblo no podía mirar su gloria, Moisés se ponía un velo sobre su rostro. Pero no ocurrió así con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él se transfiguró con una gloria mayor que la de Moisés. Y sin embargo, no está escrito que el pueblo se haya deslumbrado por el resplandor de su rostro, sino más bien dice que la gente se asombró y corriendo a él le saludaron. La gloria de la ley repele, pero la maravillosa gloria de la cruz atrae. Aunque Jesús es santo y justo, sin embargo, junto a su pureza hay tanto de verdad y de gracia que los pecadores corren atónitos ante su bondad, fascinados por su extremo amor. Ellos le saludaron, se hicieron sus discípulos y le aceptaron como Señor y Maestro. Lector, puede ser que precisamente ahora estés obnubilado por la deslumbrante brillantez de la ley de Dios. Sientes sus demandas sobre tu conciencia, pero no puedes cumplirlas en tu vida. No quiero decir que hayas falta en la ley. Al contrario, ella reclama tu más profunda estima. Sin embargo, de ninguna manera eres atraído a Dios por la ley. Más bien, ella endurece tu corazón y te lleva al borde de la desesperación. Ah, pobre corazón, aparta tus ojos de Moisés, con todo su repelente esplendor, y mira al Señor Jesucristo, que resplandece con glorias más suaves que la de cualquier hombre. Contempla sus sangrantes heridas y su cabeza coronada de espinas. Él es el Hijo de Dios y por eso mayor que Moisés. Él es el Señor de amor y por eso más tierno que cualquier legislador. Él soportó la ira de Dios y su muerte reveló más de la justicia de Dios que el Sinaí con sus llamas de fuego. Sin embargo, esa justicia es ahora defendida y de aquí en adelante será la guardiana de los creyentes en el Señor Jesucristo. Mira, pecador, al sangrante Salvador, y al sentir la atracción de su amor, arrójate a sus brazos y serás salvo hoy. Es lo que nos dice nuestro amado Señor por medio de su servidor, el pastor Charles Haddon Spurgeon. Y amados hermanos, me gustaría que nosotros prestemos muchísima atención, porque ningún ser humano, ninguna persona puede ser justificada, como hemos escuchado, puede ser justificada delante de Dios por las obras de la ley. Eso es completamente imposible. Pero entonces alguien dirá, entonces, ¿para qué sirve la ley? Amadas vidas, y justamente en estos tiempos, en estos días,
en mis devocionales personales estoy leyendo el libro de Gálatas y me gustaría compartir con ustedes lo que el apóstol Pablo o lo que el Espíritu Santo nos revela en estos textos. Y miren, vamos a empezar leyendo desde el versículo 19. Vamos a leer primero el propósito de la ley, pero luego nosotros vamos a hablar también acerca de la fe, la importancia de la fe. Entonces dice Gálatas capítulo 3, versículos del 19 en adelante, prestemos atención. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice Pablo, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa y ordenado por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Es decir, la salvación sería por obras. Y entonces sigue diciendo el texto, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es, escuchen, por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, y la palabra ayo significa cuidador, significa como que fuera una niñera. Entonces, entendamos, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro cuidador, nuestra niñera, por así decirlo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados, escuchen bien, ¿de qué manera? Justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, es decir, ¿verdad? Bajo este cuidador, bajo la ley. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ahora vamos a leer el contexto de estos versículos. Hemos leído Gálatas 3:19, ahora vamos a leer desde el principio Gálatas capítulo 3, versículos del 1 en adelante hasta el 18. Y dice entonces el apóstol Pablo lo siguiente: Oh Gálatas insensatos, ya que esta carta era para los que vivían en Galacia en aquel entonces, donde había esta iglesia. Entonces dice el apóstol Pablo, corrigiendo a esta iglesia, donde se habían metido falsos maestros que ahora querían llevar al pueblo a que no viviesen por la fe de Cristo, sino que otra vez volviesen a intentar ser salvos por las obras de la ley. Entonces dice Pablo: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, dice Pablo, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Lo que dice Pablo aquí es que la fe es del Espíritu, pero que las obras para intentarnos ganarnos el favor o la salvación que solamente es de Dios, dice, estas son obras de la carne. Verso 4. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues dice que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Escuchen, dice que Abraham creyó, y la palabra creyó viene de fe. Y dice entonces verso 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia.
Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciese en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Escuchen, no dice para conocerlas, no dice para aumentar cosas a la ley como hicieron los fariseos en los tiempos del Señor Jesucristo. No. Él dice lo siguiente, Pablo, recapitulo este verso, dice: por tanto, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas, escuchen, en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Pero como hemos leído, es imposible que una persona pueda vivir cumpliendo todas las cosas establecidas en la palabra de Dios. La salvación no es porque nosotros cumplamos la ley de Dios, es por fe en la persona del Señor Jesucristo. Dice entonces, y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Escuchen, no que la ley fuera una maldición, sino que el intentar ser justificados por las obras de la ley, eso sí, es una maldición, porque nadie puede cumplirlas. Dice entonces: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces nuestro Señor Jesucristo por nosotros se hizo maldición. Nuestro Señor Jesucristo, Él sí cumplió toda la ley de Dios, pero tenía que morir por el pago de nuestros pecados. Y Él se hizo maldito y fue colgado en un madero. Verso 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, dice Pablo. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo, dice el Señor. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa, y la promesa es nuestro Señor Jesucristo. Y luego también quiero compartirles otro texto sumado a este que se encuentra en el capítulo anterior, Gálatas capítulo 2, y escuchemos estos versículos que son tremendos, amados hermanos. Dice entonces, bueno, solo uno, versículo 16, sabiendo, dice Pablo, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Es lo que nos dice el Señor. Amadas vidas, en esta mañana, el deseo de mi corazón, amadas vidas, es que el Espíritu Santo aplique estas verdades con poder a sus corazones.
Sé que tal vez estos textos son un poco complicados de entenderlos si no estamos, ¿verdad?, habituados a la lectura de la palabra de Dios. Pero les invito, amadas vidas, oren al Señor, que Dios les dé entendimiento, como me ha regalado a mí. Amadas vidas, llevo muchos años leyendo estos versículos y la verdad que varias veces durante varios tiempo leía y no entendía. Pero a medida que ha pasado el tiempo y que me he ido habituando a la palabra de Dios y sobre todo pidiéndole al Señor que abra mis ojos, que abra mi entendimiento, el Señor lo ha ido haciendo. Y entonces también al conocer más partes de las Escrituras, vamos nosotros, ¿verdad?, complementando toda la enseñanza de nuestro precioso Dios en cuanto a nuestra salvación. Amadas vidas, recordemos, no hay ninguna persona que pueda salvarse por las obras de la ley, sino que nuestra salvación, como dijeron o como nos decían los reformadores, es sola fide. Es decir, nuestra salvación es solamente por la fe en el Señor Jesucristo. Recuerden, el justo por la fe vivirá. Y es verdad, alguien dirá, ¿y entonces qué de las obras? ¿No hay que hacer buenas obras? Amadas vidas, un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, por supuesto que tiene buenas obras. Dice el apóstol Pablo también en la carta a los Efesios capítulo 2 del último versículo, dice que nosotros hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, pero que estas buenas obras son obras que Dios creó de antemano para que nosotros, su pueblo, caminásemos en ellas. Entonces, por supuesto que la verdadera fe te mueve a las obras, pero no para ganarnos el favor de Dios, sino porque nosotros ya nos hemos ganado el favor de Dios por la fe en el Señor Jesucristo. Y las pruebas son solamente una evidencia de que somos el pueblo de Dios. Porque, amadas vidas, no podemos sumarle nada al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él, en la cruz del Calvario, dijo, Padre, hecho está. El Señor dijo, Padre, consumado es. Hecho está. Todo está terminado. Tetelestai es la palabra en el original de consumado. Entonces, amadas vidas, nuestro Señor Jesucristo hizo una obra completa. Él no hizo el 99,9%, dejándonos a nosotros un porcentaje para añadirle a su sacrificio. No, esa es una blasfemia, amadas vidas. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue completamente perfecto. No debemos añadirle absolutamente nada, ni siquiera podríamos añadirle nada. Lo único que nosotros debemos hacer es abrazar por la fe la obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo, la cual nos salva. Amadas vidas, me gustaría que reflexionemos en estas verdades y sobre todo que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para entender su preciosa y maravillosa palabra y que nosotros así experimentemos esa preciosa libertad que tenemos en Cristo. Amadas vidas, me gustaría también invitarles a que puedan compartir este tiempo devocional con otras vidas. Y también les quiero invitar el día de mañana para que se conecten y que juntos podamos disfrutar de un nuevo tiempo devocional. Que tengan un precioso día y que el Señor guarde su entrada y su salida. Y si Él lo quiere, pues ya nos vemos el día de mañana. Bendiciones a todos. Buenos días.